quiere trabajar. Dice que quiere descansar más. Hasta las máquinas se ofenden. Sí, sí, sí. Mira, mira. Sí, requiere descanso, dice. Sí, dice. No te creas, la gata está muy lenta. Sí, hombre, es una respuesta rápida. Ya estamos cambiando. Vamos a Esperemos esperar. que así nos den. Vamos a esperarnos a que nos dé el bono, nuestro bono COVID nuestro bono COVID, para que me compre yo la de 8 megas. Qué buen porque chiste. dice Oye, que la UNAM no para. Y eso que es 28, y eso que es 20, que no llegamos al 28 de diciembre, ya estamos vacilando. Pero bueno. Cosas de maestros. ¿Eh? Sí, cosas de maestros. Así es. Vaciladas de profesores. Ya nos entenderán algunos de ustedes que seguramente van a estar de este lado. Clase libre. Luego un pretexto para no trabajar y se quejan. Ay, qué barbaridad, pero está aquí. A ver si se puede, si no, vamos a dejarlo así. ¿Lo están viendo? Sí, pero se ve como si fuera, ¿cómo se llama esta otra máquina que estaba de Office? ¿PowerPoint? Ajá, el PowerPoint, que me choca. Pero mira, mucha sofisticación. ¡Ah! Aleluya. A ver si ahora sí presenta. ¡Ay, bien! Bravo, bravo, máquina. La de tu madre. Pero bueno, ahora sí. ¿Quién quiere leer? Nos quedamos aquí en Los Señores del Agua. No le pidan más a mi máquina porque si no se va a trabar. Va, Sebastián. Muy bien. ¿Se alcanza a saber? Y si no, ni modo, porque si lo muevo, ¿qué tal si se otra vez traba la máquina? ¿Sí saben qué es un almácigo? Es como un portabebés. No. Son como portabebés, o sea, son donde se ponen las semillas y cuando empiezan a crecer, las que son más, por eso dice que las más prósperas, o sea, las que prenden, se habla así de prender, de que de que empiezan a crecer, eran las que se ponían. Entonces vean cómo este sistema, aparte que estamos hablando del sistema mesoamericano, que ya vimos que es un sistema de milpa, que tiene distintos productos y que cada uno de estos distintos alimentos, bueno, que van a ser utilizados como alimentos,
Estas semillas, frijol, maíz, la calabaza, el chile, van a servir para que la misma tierra se nutra y siga siendo viable para volver a cultivar. Bueno, aparte de esto, en estas chinampas, que no sé si alguna ha ido a ver, ahora se puso de moda, que inclusive hay hasta como viajes turísticos en donde ven las chinampas, ven la producción. Bueno, estas chinampas aparte tenían el fango, que pues es rico en nutrientes, utilizaban excrementos, o sea, tenían toda una habilidad en su producción que los hacía pues viables. Vean, de todo este periodo, solamente en 2 circunstancias, por sequías, no hubo alimentación y hubo hambruna, pues habla de que hubo un mantenimiento de la población, de tal manera que eran 2 millones nada más de habitantes en esta ciudad, que desde sus orígenes pues ya representaba gran cantidad de personas, ¿no? Como que nos gusta asignarnos en estos espacios. Muy bien, Jania, levantaste la mano para leer, ¿verdad? Gracias, Sebastián. Sí. Va. Los productos agrícolas de los nahuas del posclásico eran los mismos de los teotihuacanos, de los toltecas y de la mayoría de los pueblos mesoamericanos. Maíz, frijol, calabaza, especialmente la especie cucurbita pepo. Chile, varios tipos de tomate, chía, amaranto y algunos otros. Además, el valle era capaz de proporcionar muchos otros recursos comestibles no agrícolas, gran variedad de peces, aves, ranas, insectos diversos, serpientes, conejos, venados y muchas especies más. En el fondo del lago había sal, en el sector de Texcoco, y en los bosques de las cercanías era posible cultivar el maguey y obtener leña. Algunos frutales como el tejocote, el capulín, complementaban los recursos de la región. Los productores de cualquier asentamiento debían pagar un tributo en especie a sus señores, además de estar obligados a participar en la guerra y en las obras públicas. Los grandes reinos, como aquellos que integraban la Triple Alianza, recibían tributos de provincias distantes y podían llenar sus almacenes con plumas de quetzal y guacamaya, oro y joyería elaborada, mantas decoradas, algodón, jade, cacao y otros productos. Estos bienes suntuarios estaban reservados para el uso de la nobleza para las fiestas religiosas. En todas las ciudades nahuas del Valle de México había una división básica de la población en 2 grupos sociales: los nobles o pipiltín, singular de pilli, y la gente común o macehualtín, singular de macehuali o macehuali. Se era pili o macehuali por nacimiento, y solo en casos excepcionales de valor militar o macehual podía ingresar en las filas de los nobles. Los macehuales eran agricultores, pescadores, artesanos y trabajadores de otras especialidades que pagaban tributo a la nobleza. Gracias. Y bueno, aquí está la estructura social, que la hemos visto en muchos otros espacios, ¿no? Durante la época de los romanos, en las distintas culturas europeas, y pues si se dan cuenta, pues todas siempre son piramidales, ¿no? El rey, a veces los sacerdotes, ¿no? Son los que tienen aquí la posición jerárquica más alta, aquí se llaman tlatoani, es el rey, la nobleza, que a veces está ligada en estos casos, por ejemplo, de otras civilizaciones con los sacerdotes. Aquí pues nada más están muchos de ejército, bueno, aquí se ven el ejército y los nobles, que como veíamos de este lado, pues tiene que ver con la proeza para que un macehual se convirtiera en un pipiltín. Bueno, aquí está la nobleza, aquí está la gente popular, somos los macehualtín, ¿no? Aquí está el director, no, estoy hablando de director Tlatoani y los demás, gente popular. Bueno, aquí están los campesinos, los artesanos. Y después de esto, recuerden que esta cultura náhuatl pues era una cultura militar, altamente militar con la Triple Alianza. Entonces los otros, los salvajes, los bárbaros, como en el caso del Imperio Romano, pues son estos pochtecas, ¿no? Todos los que tenían que ver con el pago de los tributos, también ofrecían sus mercancías, pero como pago de tributos.
Y individuos marginados, siempre va a haber marginados, son los tlacotín. Y aquí están las distintas actividades, ¿no? Entonces, los posteca, pues están aquí los que están haciendo cerámica, los que están haciendo telas, no se ve muy bien, y los marginados, pues eran los que utilizaban a veces para hacer sus ceremonias, sus rituales ¿cómo se llaman estos que los mataban? Sacrificios. Bueno, entonces, pues en general todas las sociedades, como hemos visto, tienen estas estructuras jerárquicas de piramidal, ¿no? Donde solamente unos pocos son los que tienen el poder y todos los demás, pues, formamos parte de los más iguales, la gente popular, los más iguales. Va. ¿Quién me ayuda a leer? Compañeras, compañeros, que su voz se escuche. ¿Cojo? A ver, va, Jesús. Los pilis van a ser relacionadas con el gobierno, la justicia, la organización de la guerra y el culto religioso, y vivían de los productos que los más iguales tributaban a palacio y el tlatoani distribuía periódicamente. Algunos pilis, ¿es pillis o pilis? Pues regularmente en el náhuatl pichis es como L. Por ejemplo, mi hija se llama Ameyali y se escribe Ameyayi. Entonces, okay. Entonces dile pilis. Bueno, todos los días aprende algo nuevo. Algunos pilis recibían el beneficio tributario de manera directa. Tal era el caso de los jueces, pues la producción de ciertas tierras estaba vinculada a ese cargo. El vestido de los nobles era de algodón y no de fibra áspera como el de la gente del pueblo. Las casas de los nobles eran más ricas, más altas y mejor decoradas. Los nobles podían tener muchas esposas, pero los más iguales no. Los nobles dormían en cómodos techos provistos de colchones de pluma, almohadones, sábanas de algodón y pieles de venado. Los más iguales vivían muy austeramente. Esta división de la sociedad en dos clases estaba matizada por una serie de excepciones y anomalías. Los artesanos no estaban obligados a participar en las obras públicas y solamente tributaban en especie. Además, había artesanos muy prestigiados que se vinculaban al palacio y vivían cómodamente al amparo de los señores. Los mercaderes tampoco tributaban con trabajo, ni estaban obligados a ir a la guerra como el resto de los más iguales. Su servicio al reino se realizaba con la delicada tarea del espionaje en las ciudades enemigas, a las cuales ellos podían viajar sin despertar sus suspicacias. Entre los campesinos había quienes trabajaban una tierra, perdón, ay, no Yala. Entre los campesinos había quienes trabajaban una tierra que consideraban propia, por ser miembros de alguno de los muchos calpulis. Estos trabajadores nombrados en las fuentes Capuleque, singular de Calpule, Calpuleque, singular de Calpule, tributaban a su tlatoani. Pero había también campesinos que trabajaban y vivían en tierras que habían sido conquistadas y otorgadas como feudos o nobles u oficiales del ejército. A estos trabajadores se les da en algunas fuentes el nombre de mayeque, singular maye, poseedor de manos. En la documentación colonial se presenta la situación de los mayeque como peor que los de los calpulque, y ello se debía, al parecer, al peso excesivo de las cargas tributarias en especie y trabajo que debían pagar al noble titular de la tierra. Muy bien. ¿Qué les iba a decir? Bueno, aquí, si se dan cuenta, la distribución o las diferencias sociales es muy clara. Cuando hablábamos de Teotihuacán, ¿no? Los que son básicamente los teotihuacanos, ¿cómo se llama? Sus diferencias jerárquicas eran muy, muy, muy pocas, ¿no? Decían que sí se notaba, pero que realmente casi no había, casi todos eran iguales porque vivían hasta en las mismas zonas. Aquí no, aquí hay una diferencia muy marcada entre los teotihuacanos y los nahuas respecto de la jerarquía. Entonces se notaba quiénes eran los pilis y quiénes eran los más iguales, ¿no? Y recuerden, no nada más estaban los más iguales estaban, pues era la gente común, el populacho, pero después del populacho había todavía otros que estaban en peor circunstancia, ¿no? Ya había marginados, ya estamos hablando de gente que no tenía pues un oficio que sí le daba a los más iguales y por lo tanto eran formas de tributación. A ver, como nadie quiere,
participar. Les voy a poner, entonces ahora yo voy a buscar, a ver quiénes son. A ver, Donají. Donají, ¿tú trabajas? ¿Eres la que trabajas y que faltas mucho? ¿Soy Donají? No, pues según yo no falta. O sea, sí trabajo, pero trato de no faltar. Entonces ahorita que venga porque está ausente también Fer, le pones ahí en el chat porque ahorita que te pasó lista, no, Sí, es que a lo luego mejor es esta eso. cosa. Ujú. Una disculpita. No, no. Tienes que estar pendiente de tu asistencia y revisa, por favor, cuántas faltas tienes y si tienes faltas que no estaban, que tú asististe, por favor, mándale un mensaje, un correo a Fernando, porque recuerden que la asistencia es muy importante, tiene calificación final. Uh-huh. Va. Ok. Dice, entre los nahuas del Valle de México se pertenecía a un capulí de trabajadores. Calpuli. Calpuli. ¿Cómo? Calpuli. Calpuli de trabajadores. A una tribu de mercaderes o a un linaje noble. No pertenecer equivalía casi a no ser. El calpuli consistía en la ¿Algo más célula. grande? Sí, Va, ya está así. gracias. El capulí consistía en la célula fundamental de toda la organización social prehispánica. Una vez establecidos en la ciudad y sometidos a sus leyes, los calpulis funcionaban como unidades administrativas para efectos de recaudación y participación en la guerra y en el culto religioso. Los motivos de las comunidades para pertenecer a este orden político saltan a la vista. Vida urbana de mercado, protección militar e incluso protección divina. Rendían culto a su propio dios patrono, contribuían con trabajo rotativo al mantenimiento de su templo y a la protección de los desgraciados de la propia comunidad. Organizaban sus festividades y se reunían cotidianamente en las plazas y callejuelas del barrio para descansar, conversar, hacer bromas. Cada capuli reconocía a un jefe, al cual algunas fuentes denominaban hermano mayor. Muy bien. Entonces, dentro de la misma sociedad, los más iguales, que eran la gente común, se acomodaba por medio de calpulis. Vean cómo esta sociedad es una sociedad de gremios, de grupos sociales. No estamos todavía igual que durante el medievo, ¿no? Es el grupo de los orfebres, de los artesanos, de los agricultores, de los siervos. No está constituido como individuos, que es una de las características que van a darse con el protestantismo, con la ilustración, en donde la exaltación del individuo, no y con la misma Revolución Francesa, ¿no? Entonces estamos hablando de sociedades gremiales, aquí son con el sistema capitalista, ya no se va a hablar en este caso, sino de individuos, en donde los individuos tienen la posibilidad de ser un tlatoani. Cualquier individuo, todos somos iguales, se quitan los gremios, se quitan estas jerarquías y todos somos iguales, todos tenemos la misma posibilidad. ¿Por qué? Nada más por el hecho de ser humanos, ¿no? Entonces cambia toda la lógica de este sistema de sociedades, de grupos, en donde, como dice aquí, si tú no pertenecías a un calpuli, pues no eras nadie, porque no te podías reconocer. Te reconocías en el momento en que reconocías al otro. Cuando el otro era igual que tú, entonces sí pertenecías a esta parte. Mientras que no fuera esta parte, no tenías grupo y entonces no podías tener una realidad. Ay, espérenme. Yo me fui acá. Creo que ya terminamos por fin, con los mayas y con los nahuas. A ver. ¿Dudas, preguntas, compañeros? Maestra, ¿qué era Calpulli? ¿Era como el grupo social o como sí, sí. Ah, ok. O sea, por ejemplo, había un calpuli de artesanos, había un calpuli de agricultores. O sea, el calpuli era el grupo en donde se juntaban y cada quien, y tenían una organización propia, tanto que había uno que estaba encargado que era el hermano mayor. Podía ser a lo mejor hasta una familia, pero la ubicación, el contexto dentro de la sociedad era eso, el calpuli. ¿A qué calpuli perteneces?
Ah, ok. Gracias, maestra. Ajá. Y creo que todavía falta esta, en vísperas de la conquista. A ver, Luis Eduardo, ¿ya levantaron la mano? Va. Pero es que siempre son los mismos. Raimundo no. A ver, Raimundo, por favor, y después Eduardo. Ramírez Sister. Va. Ok, en vísperas de la conquista. Para época de la conquista española, la Triple Alianza, con Tenochtitlan a la cabeza, había logrado extender sus dominios hasta territorios de ambas costas y en dirección de norte a sur, desde Querétaro hasta Oaxaca, además de controlar la zona de Soconusco, en Chiapas. La llanura costera del Golfo de México había sido sometida. Las fuentes coloniales atribuyen a varios tlatoanis la conquista de la Huasteca, señal inequívoca de que ninguno de ellos la había consumado efectivamente. En el sur, los mexicas lograron imponer sus condiciones de tributo y comercio a los reinos mixtecos de la Sierra y del Valle de Oaxaca, así como a los zapotecos del Valle. Pero había varios reinos independientes en la costa agrupados en torno al liderazgo de Tututepec y en el Istmo. En el occidente, la Triple Alianza encontró una frontera impenetrable, el reino Tarasco, con su centro en el lago de Pátzcuaro, regido por otra Triple Alianza, la de Iguatzio, Sinsunga y Pátzcuaro. Se extendía Sinsunzan. Es más, hay un pueblo que se llama así, Sinsunzan, que es el originario de esta Triple Alianza. Uh-huh. Se extendía por todo Michoacán y parte de los actuales estados de Guerrero, Colima, Jalisco y Guanajuato. Los purépechas hacían del cobre para ciertos instrumentos la labranza y algunas armas. Ha llevado a varios investigadores a proponer que en Michoacán se estaba gestando el cambio cualitativo que la tecnología mesoamericana de tipo neolítico no había visto en toda su historia. Y como les había comentado, creo que les comenté a ustedes desde antes que este grupo de los, bueno, después fueron reconocidos como los chichimecas, pero costó muchísimo trabajo cuando llegan los españoles para lograr esta conquista. Estaba ubicado entonces con los purépechas, que es toda esta región, y después estos purépechas van a formar parte, bueno, de los chichimecas, que va a ser un grupo indígena que va a costar mucho trabajo domesticar para los españoles. Entonces, vean cómo ya estaban constituidos los distintos, bueno, había una gran conquista por parte de los náhuatl con esta Triple Alianza, los que van a ser los mexicas, pero aún así va a haber otros grupos que van a seguir pues teniendo fuerza para poder no quedar dominado por los mexicas. Cuando llegan los españoles, pues van a ser como que los que van a permitir la conquista de Tenochtitlan y va a permitir que poquitos hombres que representaban los españoles pues pudieran conquistar. No es que fueran muy hábiles, sino que se aliaron todos estos grupos que estaban en contra de la Triple Alianza para poder gobernar a Tenochtitlan y bueno, tomar a la ciudad como pues precisamente hace 500 años, ¿no? Que es justo lo que se cumplió apenitas en la como celebración de este año. Bueno, algo les iba a comentar, creo que ya. No me acuerdo estas notas de qué autor es, pero bueno, lo voy a buscar para ponérselos. Se supone que ya está incluido en la lectura, pero por si no. Bueno, por fin terminamos con los mayas aztecas, los mexicas, y vamos a empezar con el área que se llama los chipcas e incas, que es la parte de la zona sur. Y había estado Eduardo Sister, por favor, ¿te hago un poco más grande la letra? Así está bien, creo yo. A ver ¿Sí? No, si veo que no, ya. Ok. Economía y sociedad de las culturas precolombinas, los chipcas o muiscas. En el contexto andino prehispánico, las músicas, quimbayas, es muscas. No, Quimbayas, músicas. agustinos. A lo mejor eran muy músicas, pero son muiscas. Se puede considerar como los ejes de la prehistoria colombiana.
A pesar de ser consideradas como culturas medianas dentro de la experiencia mesoamericana y suramericana, estos grupos lograron establecerse de manera permanente en distintos territorios, logrando una estabilidad social y económica. El invento de la cerámica para los indígenas que habitaban en el norte de Colombia produjo cambios muy importantes que permitieron almacenar agua y bebidas en gran cantidad y guardar alimentos y conservarlos largo tiempo, sin que ratones y otros roedores e insectos se los comieran. Además, se lograron cocinar en agua los alimentos y así comer muchas cosas que antes eran incomibles crudas. Se enriqueció la alimentación consumiendo, ante todo, gran variedad de vegetales silvestres, moluscos, pescados y algunos reptiles como la tortuga y el caimán, aves y mamíferos. Con esta mejoría en cantidad y calidad de la alimentación aumentó la población y se iniciaron muchos progresos materiales. La población es el factor productivo fundamental en todas las sociedades y mucho más en las que carecen de capital y maquinaria. En ellas, la evolución demográfica determina directamente la suerte de la producción, la mejor nutrición permitida por el uso de la cerámica y de la cocción de los alimentos llevó a aumentos de la población que a su vez pudo organizarse mejor y repartirse entre agricultura, caza, pesca, fabricación de utensilios, minería y comercio. La división del trabajo aumentó y la productividad que contribuye a reducir adecuadamente a una población mayor. Muy bien, gracias. Es que era lo que les quería comentar sobre lo del cobre. Esta región de Sinsunzan tiene una tradición muy, muy importante del cobre. No sé si alguien ha ido a Michoacán y ahí justo en Sinsunzan las artesanías tienen que ver con la palma, pero hay otros pueblos que tienen como cultura el tallado del cobre. Y fíjense cómo se cree, o bueno, se tiene la idea de que hasta que llegan los misioneros, principalmente son agustinos, ¿no? ¿Cuáles son los otros? Bartolomé de las Casas, no me acuerdo a qué región, a qué culto católico pertenecía. Jesuitas, son jesuitas. Entonces, Bartolomé de las Casas estuvo muchísimo tiempo en esas zonas y él fue, según esto, el que enseñó sobre el labrado del cobre. Entonces, las poblaciones se dedicaron a esta parte, pero aquí la referencia que hacen es que estaban utilizando ya el cobre. Recuerden que los teotihuacanos utilizaban esta piedra que se llama, ¿cómo se llama? Obsidiana. La obsidiana, gracias. La obsidiana no era más fácil de romper que el cobre, que es más fuerte. Y ya utilizar metales ya pasa desde el punto de la civilización, de las características de la civilización de los historiadores, ya está pasando a un estado más avanzado. Entonces, para ubicarlos. Ahora aquí, no sé si se acuerdan que les preguntaba que por qué era importante el uso de la cerámica, ¿no? Y aquí están las características de por qué la cerámica ya habla de una civilización mucho más avanzada. Puedes retener más líquidos, puedes hacer cocimientos. En el otro, en el que estábamos viendo la cultura mesoamericana, se utiliza el fuego, y las cenizas, como lo vimos, pero no hay caldo, por ejemplo, más con la comida. Los árboles estaban en las jícaras, pero no se podían calentar. Entonces, tiene el uso de la cerámica, ya está hablando de una civilización de más avanzada. Aparte, recuerden aquí, bueno, vimos que la dieta mesoamericana es más, es vegetariana casi siempre, ¿no? Son algunas veces que utilizas estos pescados, bueno, lo vimos, por ejemplo, ahorita con Tenochtitlan, que tenían el recurso del venado, tenían los peces, tenían moluscos, pero no es una alimentación diaria, que aquí está hablando que sí era y que eso hace que la dieta sea mejor y por lo tanto la salud y la reproducción de las habitantes de estas poblaciones pues sea mayor y eso permite pues que entonces puedan mantenerse. Toda esta parte, todos estos antecedentes son lo que van a conocerse como los incas, que van a representar el otro reino muy importante de Potosí, que también va a ser un reino muy importante respecto de la plata, ¿no? Entonces estamos viendo estas dos culturas, la cultura que va a representar durante la colonia los novohispanos, ¿no? La Nueva España, y después aquí a Potosí. Bueno, ¿alguien me puede ayudar a leer? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? ¿No habían lista? No, ¿verdad? Entonces va a ver Jaime Vargallo, que nunca lee. Antes de que leas, Jaime, ¿le pones asistencia a Don Ají?
Fer, Sí, ya me escribió, ok, ya la puse asistencia. va. Jaime Vargallo. En la medida en que la división del trabajo se hace más compleja y surge el proceso de urbanización, la población influye menos directamente en la producción. Los muiscas estaban organizados en pequeñas aldeas al mando de un cacique y se caracterizaban por ser sociedades preestatales poco homogéneas cuyas distintas categorías políticas eran descentralizadas y jerarquizadas, tal como sucedió con algunos cacicazgos que se agruparon bajo el mando del Zipa de Bacatá y el Saque de Unza. Bonilla, bueno, no obstante, la integración política de las etnias permitió el surgimiento de la agricultura y la utilización masiva de trabajo comunitario organizado. El parentesco es un aspecto fundamental que explica el establecimiento de comunidades independientes, puesto que este tipo de vínculos aseguraba la pertenencia de un individuo a una comunidad y con esto su acceso a los recursos del territorio que controlaban. No se descarta la posibilidad de enfrentamientos bélicos para obtener el control de determinadas zonas, con lo cual pudieron ampliar las tierras disponibles para el cultivo y asegurar el aprovisionamiento de alimentos cuando éste se encontraba en cuestión. Gracias. Entonces, recuerden, familias, primero son como las primeras organizaciones sociales, te reconoces como parte de una familia, después cuando la familia aumenta en número, pues entonces, en el caso de, por ejemplo, de los náhuatl, pues eran los calpulis. Aquí también tienen estas organizaciones. Regularmente se inicia de esta manera, ¿no? Son sociedades con organizaciones de grupos sociales, no son individuos todavía. A ver, Rodrigo, por favor, ¿me puedes ayudar a leer? Sí, en el siglo XV la economía de las comunidades prehispánicas era una sólida estructura basada en la agricultura y la producción de mantas, la explotación de minas de esmeraldas, carbón, vegetal y mineral, sal y cobre. La agricultura surgió acompañada por perfeccionamiento de las técnicas artesanales y manufactureras utilizadas en la fabricación de recipientes de arcilla y figuras en oro que aleaban con otros metales utilizando técnicas similares, hecho que ha llevado a plantear la hipótesis de la existencia de un amplio intercambio entre estas culturas a través del Río Grande de la Magdalena. Las primeras ocupaciones del territorio del altiplano condubayense se remonta al año 12.000 a.C., época en las distintas posibilidades que ofrecía el entorno medioambiental determinaron que algunas sociedades se dedicaran fundamentalmente a la caza y otras a la recolección, actividades que fueron su principal fuente de aprovechamiento de alimentos hasta el establecimiento de cultivos agrícolas, de que las fueron reemplazando. Muy bien, entonces aquí está, por ejemplo, los distintos grupos y las distintas regiones en donde están todos estos partes, ¿no? Son el río, aquí está el río, Río Magdalena no está, pero pues, están en esta parte de que es Colombia, Perú, toda esta zona, ¿no? Están estos grupos. Bueno, va. A ver, Ricardo Romero, ¿me puedes ayudar a leer, por favor? Sí, maestro. Esto permitió que la subsistencia estuviera menos sujeta a contingencias medioambientales y se destinara parte de la fuerza de trabajo a actividades distintas a la producción agrícola de subsistencia, y es 1986. En el caso de los muiscas, la dotación natural de los territorios que se encontraban bajo su dominio determinó los tipos de bienes producidos, pues se contaban con las grandes minas de sal en Zipaquira, Nemocón y Tausa, y prácticamente controlaron la producción de cobre del altiplano. De la misma manera, la producción agrícola se benefició del control de territorios aptos para tal fin en distintas altitudes. Pese a que su tecnología era rudimentaria, al ser comunidades fundamentalmente agrícolas, el principal factor de la producción era la tierra, cuyo acceso era de carácter comunal, así como las fuentes de agua y los bosques. Igualmente, el trabajo destinado a la producción agrícola y a la explotación de minas era de carácter colectivo o comunitario entre los miembros de las familias
sistema que compensó el bajo nivel de desarrollo tecnológico logrado por estas culturas. Bueno, aquí está entonces cómo está el intercambio, ¿no? Las representaciones sobre el intercambio, aquí por ejemplo de gracias de productos del mar, ¿no? Todos tienen esta forma, pero aquí por ejemplo pues el maíz no va a ser su forma originaria de alimentación. Vamos a ver qué otra cosa. Bueno, aquí dice que sí, pero también hay otros productos que van a ser muy importantes como la papa. A ver, Luis Eduardo, ¿ya había leído o no, verdad? Luis Eduardo Nambo. No, maestra. Va, por favor. El crecimiento de la población llegó en algún momento a ejercer presión sobre las tierras fértiles y a una competencia entre comunidades vecinas, lo que llevó a frecuentes conflictos. Las guerras explican el origen de la estratificación social de los cacicazgos, pues con este evento el trabajo se volvió forzoso, la productividad obligatoria y los prisioneros de guerra se convirtieron en esclavos, una clase muy inferior. Se creó entonces una sociedad dominada por guerreros jefes, cuyas posiciones se volvieron hereditarias. La producción y distribución de una gran variedad de productos agrícolas les permitió los muiscas y trajeron costas de cierto nivel de eficiencia y mantenían una dieta variada gracias a la amplia disponibilidad de cosechas durante todo el año, producto del control de áreas, territorios en distintos pisos térmicos. En el caso de los muiscas, el cultivo de tubérculos como ibias, cubios y chuguas predominó en los páramos, mientras que en las zonas templadas se podían encontrar cultivos de maíz, yuca, batata, auyama y árboles frutales. El maíz fue un alimento muy popular debido a sus características nutritivas y a que se podía cultivar tanto en climas fríos como templados, además de ser fácil de almacenar, sembrar y cosechar. La pesca y la caza fueron actividades importantes en todo el territorio muisca, las que se constituyeron como sus fuentes principales de proteínas. La producción agrícola que los quimbayas fue típica de territorios de clima templado, produjeron yuca, maíz, ciruelas, aguacate, guayaba y guayaba. Y eran guava, y eran además hábiles cazadores, a diferencia de los muiscas que extraían la sal de las minas. Los quimbayas explotaban la sal de los ríos mediante técnicas de ebullición. ¿Y para qué sirve la sal? Para conservar las carnes y los alimentos. Los alimentos, ¿no? Es el que preserva los alimentos y que permite que no se echen a perder. Recuerden, todavía no se descubría el refrigerador. Todavía esa cosa no existía. Va, a ver, Alan Daniel, ¿me puedes ayudar a leer, por favor? Alan. ¿Estás? Creo que no está, ¿verdad? Recuerden poner su taza de cafecito para que ya sepa yo y no les... Bueno, va, Marco Vinicio, por favor. Sí, profe. Excedente e intercambio. En la cultura muisca, el mecanismo de la redistribución funcionó de manera paralela al del intercambio. Los caciques muiscas captaban los excedentes productivos de su pueblo por medio del tributo, llamado por ellos tasma, pero no lo concentraban totalmente, sino que lo redistribuían entre su gente, por medio de la construcción de un fondo de consumo común, y entre otras comunidades que compartían con ellos la lengua chibcha. Si el cacicazgo local estaba subordinado al mando del zipa o del saque, ese debía destinar parte del tributo al mando superior en representación de su comunidad. En estos grupos, el tributo no debe ser entendido como aquel que establecieron los españoles como mecanismo de explotación y extracción del excedente productivo, sino como una forma de redistribuir el producto social y sostener el sistema administrativo de estas sociedades. El troque fue una de las principales formas de intercambio entre los muiscas, puesto que su rica dotación de recursos naturales les permitió generar un importante excedente, con el que pudieron realizar intercambios en ferias y centros de los mercados de otros territorios y los compradores.
El surgimiento de este excedente también permitió sostener a nuevos artesanos especializados y otros grupos no artesanales, favoreciendo el desarrollo de actividades productivas distintas a la agricultura de subsistencia. Lleras, 1986. Sin embargo, el intercambio no puede considerarse como un hecho generalizado, dado que la mayoría se restringía a comunidades de la misma etnia. Incluso, no todos los bienes producidos eran intercambiados, aunque una parte importante de productos básicos y principalmente suntuosos eran destinados para tal fin. Esto está bien interesante, ¿no? Vean cómo el SIPA, que es el cacique, no era para que acumulara, sino que para que redistribuyera. Y este excedente también lo utilizan como el intercambio. Entonces, ya no es el tributo que se utiliza nada más para posicionarse jerárquicamente, sino que es él, en todo caso, por ejemplo, como en el Calpulli, el hermano mayor, pero que tiene la posibilidad o el poder para redistribuir lo que está como excedente. Entonces, esta estructura es muy interesante, que no la hemos visto en ninguna de las otras civilizaciones que hemos estudiado. Por ejemplo, con los romanos, las familias originarias tenían tierras, pero no para redistribuirlas, al contrario, gracias a que tenían estas tierras, podían no pagar los impuestos, ¿no? Y al final recuerden cómo los campesinos que tenían sus tierras terminaron dándoselas a el patrocinium, dándole a los ricos, a las familias nobles, para que no tuvieran ellos que pagar el impuesto que era obligatorio para ellos y no para los otros. Entonces eran las ventajas de estar en una familia que permitían que ni siquiera tuvieras que pagar los tributos. Era ahora sí que el élite de la élite, ¿no? Porque ni siquiera pagaban teniendo ellos más. Y aquí esta función es distinta a la que estaban presentando en otras civilizaciones. A ver, Alan, ¿ya llegaste o todavía no? Creo que no, ¿verdad? A ver, Daira, ¿me ayudes? Ya, maestra, perdón. Ah, ¿ya estás? Ya. Va, órale. Productos agropecuarios y derivados, alimentos agrícolas, carne, pescado, coca, algodón, miel, cera de abejas, tabaco, cabuya, yopo y vija, mineros, oro, esmeraldas, sal de minas y manufacturas rudimentarias, mantas, totumas, ovillos de hilo, figuras de oro, cuentas y cerámicas. Eran intercambiados principalmente en centros de mercado que se encontraban bajo el control de los caciques de Tunja, Duitama y Sogamoso, y en menor medida en las ferias de Chocontá, Fusagasugá, Pasca, Saboya y Sorocotá, entre otros. El activo intercambio del que fueron objeto las mantas y sal generaron procesos de mejoramiento en su producción, dejando de ser vista como una simple actividad doméstica, requiriendo cada vez más trabajo especializado. Las mantas, el control del cobre y la producción de esmeraldas, bienes necesarios para la fabricación de joyas, también les permitían mantener relaciones comerciales con tribus del sur como los panches y los pijaos, quienes a cambio entregaron oro que producían en abundancia. Los muiscas tuvieron acceso a cuentas de collar y caracoles marinos provenientes de la costa norte, que adquirían para actividades rituales a cambio de esmeraldas y mantas. El intercambio con los quimbayas se concentraba principalmente en textiles, oro y piezas de orfebrería, arte muy desarrollado por este grupo. Muy bien, va, gracias. Cárdenas fue el que levantó la mano. Sí. Va, por favor, lo voy a hacer un poco más grande. ¿Sí lo alcanzas a ver? Lo voy a hacer más. Está la letra muy pequeña, ¿verdad? No, así está bien. Va. Sí. El problema de la moneda. Aunque la principal forma de intercambio fue el trueque, el volumen y la cantidad de productos intercambiados parecen indicar que estos flujos no eran completamente simétricos y que muchas veces el monto de bienes entregados era menor al recibido. ¿Cómo se pronuncia ese? ¿Cuál? El nombre, ¿El autor? bueno, el apellido. Langebaek. Pues léelo así como... Langebaek, Sí. 1987, 49. Esta situación plantea el problema del valor y su patrón de medida. No es clara la existencia de una moneda que cumpliera perfectamente las funciones que se le atribuyen convencionalmente.
Sin embargo, existieron ciertas mercancías que se intercambiaron con mayor frecuencia y que pudieron servir como para medir valores. Esta característica se ha atribuido principalmente a las mantas, mercancía que era adaptada por muchas otras, pero no era totalmente homogénea, puesto que la cantidad de mano de obra incorporada en ellas era variable. La manta chingas, por ejemplo, se confeccionaba con tejidos menos elaborados que otras, producto del menor trabajo utilizado en su fabricación. Langebaek, 1987-129. El oro y la sal también circularon de manera importante, pero no llegaron a ser medidos generales de cambio, ya que difícilmente pudieron haber sido aceptadas en aquellas regiones en las que se producían en abundancia. Así que, aunque existieron mercancías que se circularon con mayor frecuencia que otras, no se puede concluir que hubiera existido un verdadero patrón monetario entre los muiscas. Toda esta civilización que evolucionaba paulatinamente desde ese siglo hacia la formación de una unidad política más organizada desde el altiplano bogotano fue derribada y sometida en cuestión de décadas por los conquistadores españoles. Sus enfermedades diezmaron su población mientras sus armas militares de caballo derrotaron a las organizaciones políticas locales. El sometimiento político religioso se para exigir cargas laborales y de productos a los indígenas, cuyos sucesos aceleraron el colapso poblacional. Muy bien, gracias. Bueno, entonces, vean, cuando el oro es de los productos más se podían utilizar en algunos lugares, porque era muy abundante, pues no era considerado como algo que representara algo distintivo para poder comercializar. Y de ahí que, bueno, cuando llegaron los españoles y vieron toda esta cantidad de oro, pues recuerden que, Moctezuma decía, Montes decía que era una enfermedad muy dañina que solamente se podía arreglar con el oro. Entonces, ya no es la, ¿cómo le dicen? Ya no es la codicia, sino ahora es una enfermedad. La civilización incas, los muiscas o chipchas son los antecesores de la civilización inca. Si se dan cuenta, la estructura política como lo fue con los mexicas no estaba tan establecida, ¿no? Eran todavía caciques que representaban cierto poder y entre ellos comercializaban, pero no era toda una estructura de un rey como si en el caso de los mexicas, Tlatoani, sino que son distintos casacos que van a tener cierto de territorial, que eso no implicaba una relaciones comerciales con otros territorios. Pero no llega a ser esta estructura de desarrollo político y social como si en el caso de los del Imperio Azteca. El problema de la Imperio es que justo se logra gracias a la extensión y a la soberanía que va a implicar siempre unas disputas entre territorios cuando llegan los españoles se aprovechan esta situación. Bueno, vamos con la civilización inca y no, si no, entonces ayúdame a ir, por favor. Sí, la experiencia indígena muestra que el desarrollo político logrado no se desarrolló las necesidades de las habitantes de manera suficiente. Mediante el principio de la redistribución utilizado las alturas alcanzan. La asignación administrativa de recursos y de desarrollo de formas de intercambio de instrumentos de presencia importante en una cultura fragmentación política. Como en el caso de los aztecas, sirvieron como elemento de articulación. La redistribución era el centro de la relación política de los jefes de la comunidad inca. Pues porque los primeros captaban los excedentes del pueblo retornándolos en forma de bienes y servicios. En estas comunidades la captación del excedente por parte de los gobernadores locales o la forma única de devolver el trabajo.
Babilonia 2005. No, como que lo Bolivia ya. El París también articula las relaciones sociales, políticas y económicas que establece vínculos de reciprocidad de los miembros de la comunidad. Entre las casas se prohibía la ociosidad y se estaba en la obligación de realizar trabajos agrícolas, entre otros los oficios, por medio de los cuales podían satisfacer sus necesidades y las de la población vulnerable. Viudas, niños y ancianos, de manera que nadie debía padecer de hambre ni de desnudez. También se nombraron textiles, vestidos, armas, materiales primas, trabajados con el fin de atender las necesidades de los ejércitos y las del pueblo en Casas, Enríquez, 1997-2021. ¿Qué es ociosidad? A ver si no saben nadie qué es eso. ¿No? Pues la sociedad de ocio, como de sacarlo bastante. Ajá. Porque podría decirse que ociosidad, si dices de ocio, tiene que ver con esta, que siempre dentro de la salud mental es bueno tener un momento de ocio, lo que decía desde el principio. Quisiéramos que hubiera más días para que descansar, si es necesario. El ocio, pero cuando pasa mucho tiempo y cuando había gente que no tenía la posibilidad de regular la ayuda a los niños sin padres, que tenían necesidades, pues se obligaba a trabajar. Y tienen esta estructura distinta a la de los, pues en todo caso, los imperios y otras instituciones que hemos visto. Ahora, estos incas están ubicados en lo que va a ser Perú, y los chicas están además ubicados en la zona de Colombia, o sea, esa es la zona de Perú, está muy pegada a Colombia, toda esta región. No vamos a ver a la zona sudamericana, porque no, ya sería también esta. Y de todos modos le voy a poner la presentación se la voy a mandar. La voy a poner del folder de la materia para que lo podamos analizar sin que se olviden de que tienen que leer, o sea, de todos modos tienen que leer casi les digo que es un chichaca, después todos van a ver los ríos, pero bueno, de todos modos tienen que leer esta parte, esto nada más es un resumen, pero la realidad, recuerden que las preguntas que hacemos son en base a la lectura, no a la presentación. Bueno, dudas, preguntas, todavía tienen 15 segundos. Bueno, pues voy a empezar entonces. Si no tienen dudas, dona la mano. Yo soy intérprete de música. No de la sopa de letras. Es que lo había pegado por esto, pero acá hay que ver todas las eso. Ok. Y es que yo les pongo regularmente que ustedes tienen que poner enviar, y entonces por eso luego a veces se como borrado o que no se hace el envío. Entonces tienen que verificar eso, de que diga enviar. A veces mis artículos no ponen esa parte, y eso no sé si les ayuda o no les ayuda a que lo envíen. Porque aunque no pero yo sí les voy a que se envíen y que lo notifiquen, o sea, que le pongan en enviar. Bueno, sí, yo también la tenía en que la había subido, pero no lo había dado a enviar tarea. Y ahorita acabo de checar justo que Zoe dijo. Sí, es eso. Sí, tiene que ver con esa parte. Entonces, pues, tengan cuidado, compañeras, compañeros. Sí, pero a lo mejor de los casos hacer las tareas, pues en el examen nos ha pasado que no le dan enviar. Sí, también. Y pierden la oportunidad. Entonces, sí, eso es siempre como es un candado que tienen que salvar.
Porque pasa Sí, que... porque dice enviar todo y terminar. Y se los pone como 2 veces para que haya confirmación de que así es. Ujú. Entonces, Sí. les digo, a veces se pone como default, no lo ponen, pero yo sí les pido ahí que lo pongan, entonces creo que lo modifiqué. ¿Qué dice Enis? Llega un mensaje al correo cuando... Ah, mira, Enis ya está diciendo, llega un mensaje al correo cuando lo envías. Ah, ¿ya ven? Entonces tienen que verificar que realmente se envió cuando te llegó el mensaje. Son como seguros para que ustedes puedan estar. Bueno, vamos entonces, esta presentación que les voy a poner, les voy a subir la otra, como ya les había dicho. Esta presentación tiene que ver con la lectura de Cameron, que si se dan cuenta es una lectura muy, muy larga, porque estamos hablando del siglo XV y siglo XVII de ya Europa. Ay, espérenme, porque ya le estoy proponiendo, pero no le puse aquí presentar. Entonces, empiecen a leer, compañeros, porque si no, se les va a juntar, aunque recuerden que esta unidad ya tiene que ver con el tercer examen. Y quieren que les hagamos qué lecturas son las que tienen. Puedes ver, Fer, ¿puedes ver cuáles son las lecturas que tienen que presentar para el examen? ¿Es la de unidad 3 y 4, maestra? Sí, 3 y 4. Creo que solo son 5. ¿Sí? Sí, recuerden que Pero está me falta el programa una. viene. ¿Todas están en el Dropbox? Todo está en el Dropbox. Es que también era la mitad de Heilbronner, ¿no? De la unidad 3. Ajá. Sí, la mitad de Heilbronner, recuerden que era sobre la época medieval, que una parte tenía con la civilización arcaica y después la medieval, después está Cameron y ya, ¿no? Nada más de el 3, según yo. ¿Sí o no? Y luego de sí hay más lecturas, no nada más es Cameron, sino también está Ile, que es sobre la civilización americana, o sea, el primer hombre en América, y después la de el Colegio de México, de Historia Económica de México, 1. Según yo sí, pues ahí están 5, ¿no? ¿Sí son 5? Bueno, no se confíen, porque sí es varias. Bueno, entonces vamos a iniciar con esta que tiene que ver con Cameron, principalmente, y es la evolución económica europea, siglos XV y XVI. Y y si se dan cuenta, pues es un montón. Población y densidad. Va. A ver, para no ir perdiendo. Va, Alfonso, por favor. Sí. ¿No tienen dudas entonces con las lecturas? Recuerden que... En las carpetas están, compañeros, para que las revisen. Recuerden que es el 3 y 5, 4. ¿no? Son 5. Sí, ¿Nos son podrían repetir rápidamente cuáles son exactamente para anotarlas una vez? ¿Se las dices, Fer, porfa? Ahorita se las pongo en el chat. Ok, por favor. ¿No? Para que en caso de que falte alguna, de todos modos, creo que la presentación sobre el medievo ya lo puse ahí, y si no, díganmelo, recuérdenmelo, pero según yo, la presentación del medievo ya se las puse. Les voy a poner esta de América y... tengo que ponerles la de Asia y la de África, porque recuerden que son la unidad que tiene que ver con las economías no occidentales, en donde está Asia, África separado y esta de América. Entonces serían 3 presentaciones, la del medievo, y ya con eso sería la unidad 3 y 4, que es el examen que tienen que hacer ustedes el 27, ¿no? ¿Estamos bien? ¿El 27? El 28, ¿no? El 28, sí, cierto. El sábado es 27, el 28. Bueno, y recuerden entonces, esto ya tiene que ver con la unidad 5 y 6, sería regresando de vacaciones en enero, la primera semana de enero, según yo. Lo pusimos, ¿se acuerdan? Todo lo escribimos. Aquí lo tengo sellado. Lo tengo tan sellado que no lo encuentro. Aquí está. 6 de enero, la tercera evaluación de regalo de Reyes Magos, y el 11 la reposición, y el 14 hay que enviarles calificaciones. Y con eso terminamos el curso. Bueno, ¿va? ¿Preguntas, dudas? ¿No? Entonces, Alfonso, porfa. Sí. Población y densidad. A mediados del siglo XV, la población de Europa en total era del orden de 45 o 50 millones, es decir, unos 2/3 del máximo alcanzado antes de la peste.
A mediados del siglo XVII, las autoridades coinciden en ello. La población rondaba los 100 millones. En 1600 debía de ser al menos igual de grande, si no más, considerando el estancamiento y la posible disminución que tuvo lugar en la primera mitad del siglo XVII. Nunca hay una única causa para la reanudación del crecimiento de la población. La incidencia de la peste y otras enfermedades epidémicas, al parecer, disminuyó gradualmente, quizá como resultado de una creciente inmunización natural o de cambios ecológicos. Salarios reales más altos en el siglo XV, consecuencia del movimiento favorable en la relación población-tierra, como resultado del anterior descenso de la población, podrían estimular los matrimonios más tempranos y con ello un índice de natalidad más alto. En cualquier caso, gracias a la combinación de índices de mortalidad reducidos e índices de natalidad más elevados, la población de Europa comenzó un crecimiento sostenido que se mantuvo a lo largo del siglo XVI, incluso después de que hubiera cambiado las condiciones favorables iniciales. Gracias. Recuerden cuando estuvimos viendo en la parte esta de la descripción del medievo, les decía que a veces la población crecía porque crecían en los cultivos, ¿no? Crecía la rotación. Al principio eran 2, después fueron 3 y conforme va avanzando la época del medievo, va después rotaciones de 4 veces que implicaban pues mayor alimentación y por lo tanto mayor crecimiento o por lo menos sustentabilidad en la alimentación para justo aumentar la población. Llega el siglo XIV con las epidemias y se baja nuevamente el número de habitantes precisamente por la peste y va a afectar mucho. Pero regularmente cuando estamos viendo esta época vemos que había crecimiento, luego decrecimiento, crecimiento. O sea, no hay una estabilidad que pudieras decir va a crecer, 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 no, sino que hay así como ondas de aumento y después disminución. Y es hasta el siglo XV, cuando entonces sí ya se puede decir, precisamente por todos estos elementos del que está describiendo Cameron, que permitieron que hubiera ya un crecimiento constante que se va a dar hasta el siglo XVI, XVII y después pues ya vamos entonces a iniciar un proceso completamente distinto al que estábamos teniendo en el medievo. Aparte, ya con otro tema, ahorita que puso Fernando la bibliografía, falta el de Historia de México, que tiene que ver con los mexicas, o sea, con esta parte de los mayas y todo esto que les puse. Entonces, hay que agregar ese, ¿me recuerdas, Fer, por favor, en el WhatsApp, para que lo ponga? Porque entonces faltaría esa lectura que también está incluida en la presentación de América. Entonces, apunten esas que ya puso Fer, pero falta todavía otra, la de Historia de México, del Colegio de México. No es mucho, pero pues, si no han leído nada, pónganse a leer. Bueno, ¿dudas, preguntas? ¿No? Bueno, entonces vamos con la densidad de población. Y Ariadne, ¿me puedes ayudar a leer, por favor? Ariadne Lisset. Sí. Densidad de población. Siglo XVI. El crecimiento de la población en el siglo XVI, aunque general, no fue de ningún modo uniforme. Ay, perdón. ¿Lo hago más grande? Ya, perdón. Ay, sí, por favor. Va. Ya, así. Gracias. Para que siga manteniéndose. Existiendo en origen densidades desiguales y habiéndose producido el crecimiento en distintas proporciones. La población de las distintas regiones de Europa variaba considerablemente en densidad hacia el final del siglo. Italia, una economía madura, y los Países Bajos, una economía dinámica, tenían las densidades mayores, con 40 o más habitantes por kilómetro cuadrado, aunque algunas áreas como Lombardia y la provincia de Holanda tenían 100 o más. Estas cifras muestran con claridad que la densidad de población estaba estrechamente relacionada con la productividad de agricultura. Diferencias similares se encuentran dentro de cada país. Sin embargo, se puede hablar de superpoblación incluso en las regiones montañosas y estériles en la segunda mitad del siglo XVI. Prueba de ello son las corrientes de emigrantes desde esas regiones a las más densamente pobladas, pero más prósperas llanuras y tierras bajas, aunque estas también estaban superpobladas. En algunas zonas, los terrenos se iban dividiendo a medida que más y más gente intentaba extraer su mera subsistencia de la tierra.
En otras, el excedente de población abandonaba el campo, bien por voluntad propia o a la fuerza. Muy bien. Va, ya son las 12. Faltan 3 minutos, ¿verdad? Todavía podemos leer. Frida, por favor. En algunos casos, el crecimiento de la población urbana puede considerarse como un indicador favorable del desarrollo económico, pero esto no era así en el siglo XVI. En aquella época, las ciudades funcionaban principalmente como centros comerciales y administrativos, más que industriales. Muchas actividades manufactureras, como las industrias textil y metalúrgica, se emplazaron en el campo. La artesanía practicada en las ciudades solía estar organizada en gremios, que requerían largos aprendizajes e imponían otras restricciones para el ingreso. Los emigrantes rurales raramente tenían la habilidad o las aptitudes necesarias para los trabajos de ciudad. Formaban en las ciudades un lumpen proletariat. Un conjunto de mano de obra no cualificada y eventual, con pequeños hurtos, la miseria, el hacinamiento y la suciedad de condiciones de vida ponían en peligro a toda la comunidad, haciéndola más vulnerable a una enfermedad epidémica. Muy bien. Bueno, esta lumpen proletariat va a ser lo que desde el punto de vista de la crítica de la economía política de Marx es el ejército industrial de reserva, ¿no? Son estos campesinos que al no tener ya formas de cómo reproducirse porque les quitan no solamente les pueden quitar sus tierras o ya no ocupan esta tierra los dueños de ellas y los botan a la ciudad, o bueno, se dirigen a la ciudad, son esta gente que está poco capacitada y que está dentro de las ciudades sin ninguna habilidad y por lo tanto pues están ahí, ¿no? Son los lumpen, que muchas veces se van a utilizar este concepto de lumpen porque no tienen ni oficio ni beneficio, ¿no? Son, si lo vemos, ¿se acuerdan de lo que vimos hace ratitito? De cómo se decía a los que no tenían nada en la cultura mexica. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Ya se les olvidó. Los pochtecos ¿No era eran los que estaban, Perdón, ¿no era mazahuales? Los mazahuales eran los mazahuales eran la gente en común. Eran los tlacutí. Ajá, ¿no? Mira, sí. Ajá, exacto. Entonces estos son los lumpen, se oye más bonito tlaculit, ¿no? que el lumpen proletariado. Bueno, ya son las 12, ¿verdad? Entonces, lean por favor. ¿Qué otra cosa les iba a decir de esto que estaba? ¿Se acuerdan cuando estuvimos viendo estas ciudades, no? Aquí ya, y cómo había primero ciudades que eran muy importantes y después dejaban de ser importantes, principalmente, por ejemplo, en Italia, ¿no? Venecia, que después ya dejaba de ser Venecia, luego Pisa. Entonces, crecimiento de las ciudades y después el abandono y luego otras ciudades va a ser como muy, muy efímero, pero a partir de este momento ya las ciudades se van a consolidar como tal. Entonces ya va a haber zonas que van a ser principalmente centros comerciales y vamos a ver cómo el capital comercial va a ser muy importante. Capital comercial en el sentido de sí crear una ganancia, pero recuerden que el capital, como el capitalismo, tiene que ver necesariamente con el desarrollo industrial. No con vender barato, comprar barato y vender caro. Esa es otra cosa. Bueno, si no tienen dudas, nos vemos el jueves, ¿va? Lean, no se atrasen, pórtense bien. Cuídense mucho. Profesora, gracias. Bye. Gracias, Bye. profesora. No, maestros, hasta luego. Bye.